Capítulo 9. Un momento inesperado. 15 de junio, las semanas pasaron más rápido de lo que cualquiera esperaba. Kuo continuaba siendo Kuo. Los estudiantes seguían preocupándose por exámenes. Los clubes seguían compitiendo por nuevos miembros. Y el mundo sobrenatural seguía ocultándose detrás de una fachada de normalidad. Pero para ciertas personas, muchas cosas habían cambiado. Gyoudo Issei se había convertido en una presencia constante. Algo que ninguno de ellos había previsto. Rias había comenzado a invitarlo al club de ocultismo con frecuencia, sino que constantemente molesta y arbitrariamente. Al principio bajo excusas poco convincentes. Luego simplemente porque sí. Y en algún momento ya no habían razones, simplemente su presencia se hizo algo que era divertido de tener. Aunque nunca logró obtener respuestas satisfactorias sobre varios aspectos de su vida. Aquello solo incrementó su curiosidad, su forma tan alegre de ser a pesar de tener una historia tan solitaria y triste. Y para frustración de la heredera Gremory, también terminó disfrutando de su compañía. Era como si fuera una adolescente común viviendo un momento con un amigo. Sona tuvo una evolución similar. Aunque jamás lo admitiría. Las reuniones casuales en el consejo estudiantil se volvieron cada vez más frecuentes. Constantemente Issei se burlaba y ella ya no tenía esos brotes de ira disciplinaria. Tsubaki incluso comenzó a bromear diciendo que Issei ya era un miembro honorario del consejo. Algo que provocaba inmediatos intentos de negación por parte de Sona. Sin mencionar que los demás miembros femeninos se divertían con él. Entre ellos Tsubasa Yura. Aquella chica que era una de las chicas más serias y con más aptitudes masculinas, y si le generaba unas ganas ya agloraban sus instintos femeninos de pena y gusto. Ella era la que menos hablaba, y aún así era la que más disfrutaba de su compañía. Y luego estaba Seikbaira. La situación con ella era diferente. Muy diferente. Lo que comenzó como curiosidad. Luego preocupación. Después protección. Terminó convirtiéndose en una cercanía difícil de ignorar. Las discusiones seguían existiendo. Probablemente más que nunca. Eso es una idea horrible. No lo es. Sí lo es. No. Sí. No. Sí. Era una conversación perfectamente normal entre ellos. Pero ahora esas discusiones terminaban compartiendo comida. Visitando librerías. Debatiendo sobre historia. O simplemente caminando por la ciudad. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo notara realmente, aquellos momentos comenzaron a convertirse en parte de su rutina. Algo que solo las personas con una vida normal tienen y que los demonios tienen en mente como algo de baja clase. Seikbaira se había percatado que siempre había hecho lo que sus padres decían sobre cómo debía ser una duquesa como ella. Sin embargo, estás con un humano tan raro y misterioso, generaba con gusto por la vida de la misma forma que los humanos. Pero, si había alguien cuya relación había cambiado más que cualquier otra, era Asia. Asia Argento. Aquella joven monja que había llegado a Kuo completamente sola. Sin conocer a nadie. Sin entender demasiado la ciudad. Y dependiendo constantemente de mapas que seguían terminando al revés. Por eso la ayuda inicial de Issei había significado mucho para ella. Más de lo que él imaginaba. Y con el paso de las semanas, aquella gratitud evolucionó hacia algo mucho más significativo. Asia comenzó a ver las actitudes de Issei como algo para alabar. Lo esperaba después de clases. Le preguntaba sobre la ciudad. Le pedía recomendaciones. Ocasionalmente terminaba compartiendo comidas con él y viceversa. Lo más sorprendente era que Issei nunca parecía molesto. Siempre encontraba tiempo para escucharla. Ayudarla. O simplemente conversar. Para Asia aquello era importante. Porque hacía años que nadie la trataba con tanta naturalidad. No como una monja. No como una extranjera. No como alguien diferente. Simplemente como Asia. Y eso la hacía increíblemente feliz. Tanto que la idea de que él sea su primera amiga le generaba la ficha de la que tanto había escuchado. Buenos días, Issei-san. Ah, buenos días, Asia. ¿Desayunó? Sí. Qué alivio. ¿Te preocupas demasiado? ¿Por qué? Porque la última vez olvidó hacerlo. Eso pasó una sola vez. 3 veces. Detalles, 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 además, no te preocupes, no moriré por perderme 1 o 2 comidas. Aquellas conversaciones se volvieron habituales. Tanto que incluso otras personas comenzaron a notarlo. Akeno Imejima fue la primera en mencionarlo. Ara. ¿Qué ocurre? Preguntó Rias. La pequeña monja que llegó a la ciudad parece muy feliz últimamente.
La pelirroja observó por la ventana. Y allí estaban. Issei y Asia caminando por el patio. Conversando. Sonriendo. La monja parecía especialmente animada. Es cierto. Admitió Rias. Mucho. Tanto que apostaría que es muy obvio. Mientras tanto, en otro edificio. Sona también observaba algo similar. Y junto a ella, Sekbaira. Otra vez. Murmuró Sona. ¿Qué? Esa niña de la iglesia. Sekbaira siguió su mirada. Y encontró exactamente la misma escena. Issei ayudando a Asia con algo. Probablemente una dirección. Otra vez. La monja sonreía. Y esa sonrisa era imposible de malinterpretar. Era de esperarse de Youdou-kun, le tiene mucho cariño, a todos en general. En su mente no existe la maldad, eso me hace pensar que tal vez es un niño bendito, aunque eso es demasiado, dijo Sona acomodándose los lentes. Sí. Muchísimo. Sekbaira guardó silencio. Porque incluso ella podía verlo. Asia confiaba en Issei. Lo admiraba. Lo buscaba constantemente. Lo miraba como una devota a un ser luminoso. Y cuando estaba cerca de él, parecía brillar. Era evidente. Demasiado evidente. Pero lo curioso era otra cosa. Issei parecía completamente inconsciente. Es imposible que no se dé cuenta. Dijo Sona. Es Issei. Respondió Sekbaira. Buen punto. Las dos suspiraron. Porque después de un mes observándolo, habían llegado a una conclusión aterradora. Youdou Issei era capaz de notar detalles históricos ocultos en un libro de hace 2000 años. Era capaz de identificar estilos arquitectónicos extranjeros. Era capaz de comprender debates filosóficos complejos. Pero cuando se trataba de emociones dirigidas hacia él, era prácticamente ciego. Y mientras Asia sonreía feliz junto a él bajo el sol de junio, ni Rias, ni Sona, ni Sekbaira podían evitar preguntarse cuánto tiempo tardaría en darse cuenta. La respuesta más probable era sencilla. Muchísimo tiempo. El día estaba llegando a su fin. La escuela ya había cerrado. Las actividades de los clubes terminaban poco a poco. Y en una de las salas privadas utilizadas ocasionalmente por las jóvenes herederas demoníacas, Sekbaira, Rias y Sona mantenían una conversación relativamente tranquila. Lo cual era raro. Sigo pensando que exageras. Dijo Rias. No exagero. Respondió Sekbaira. Exageras. Añadió Sona. Las dos exageran. Eso no tiene sentido. Contestaron ambas al mismo tiempo. Sekbaira suspiró. Aquello era agotador. Entonces su teléfono vibró. Una vez. Nada extraño. Pero cuando vio el remitente, se congeló. Youdou Issei. Rias continuó hablando. Además, si observamos los registros, Sekbaira ya no estaba escuchando. Abrió el mensaje. Y leyó. Si atención se fue a otra dimensión, algo sorprendente. ¿Tienes tiempo este fin de semana? Por si tienes tiempo libre. ¿Quieres salir conmigo en una cita? El mundo se detuvo. Sekbaira. Dijo Sona con un tono estoico por su falta de respeto. Sin respuesta. Sekbaira. Repitió ahora con tono elevado. Nada. Rias arqueó una ceja. ¿Qué ocurre? La heredera Agares seguía mirando la pantalla. Leyendo el mismo mensaje. 1, 2, 3 veces. ¿Quieres salir conmigo en una cita? Su cerebro dejó de funcionar. Porque Issei jamás escribía cosas así. Jamás. Y precisamente por eso el impacto fue devastador. ¿Sekbaira? Preguntó Rias. Ella levantó lentamente el teléfono. Recibí un mensaje. ¿Y? De Issei. Las dos se quedaron quietas. ¿Y? Repitió Sona. Me invitó a una cita. Un silencio muy incómodo se sintió en el aire. Absoluto. Luego, Rias comenzó a reír. ¿Eso es todo? Sekbaira parpadeó. ¿Todo? Sí. ¿Todo? Sekbaira. Dijo Sona ajustando sus lentes. Es Issei. Precisamente. No. ¿Qué significa eso? Sona suspiró. Significa que probablemente no entiende el peso de la palabra cita. Siendo muy ignorante hasta cierto nivel, tal vez para él, ese término sea un paseo o una salida entre amigos. Rias asintió. Definitivamente, tiene la mentalidad de un niño por lo que su capacidad de pensar más allá de eso es muy poco probable. Pero escribió cita. También una vez le dijo a una profesora que parecía una actriz de cine. Y le lanzó un beso a Sona. Añadió Rias. No me recuerdes eso.
contestó Sona inmediatamente mientras se acomoda los lentes. Entonces Seekbaira ve a Rías a una mueca extraña. Muchas veces que fue a visitar a mi club, a que no intento evitarlo o provocarlo de alguna forma y pareciera que ni siquiera lo noto. Menos cuando casi me vio desnuda cuando me estaba duchando una vez. Seekbaira observó a ambas. Y por primera vez sintió ganas de golpearlas. Porque ellas estaban haciendo un lanzamiento de comentarios muy inapropiados. Demasiado. No están entendiendo. Sí entendemos. Dijo Rías. No. Seekbaira. Dijo Sona. Issei le tiene cariño a medio Kuo. Eso era verdad. Dolorosamente verdad. El anciano de la ferretería. La panadera. La pequeña monja. Los estudiantes. Los profesores. Los vecinos. Hasta el perro que visita el club de la jardinería. Issei era cercano a demasiadas personas. Y sin embargo, no me ha invitado a mí y eso que le he mandado muchas indirectas, dijo Rías de repente. Silencio. El silencio más incómodo. Literalmente se pelean por idioteces de adolescentes. Sona giró lentamente la cabeza. Rías. ¿Qué? Eso no ayuda en nada. Lo sé. Y por alguna razón, aquella observación empeoró todo. Porque era cierta. Issei jamás había invitado a Rías. Tampoco a Sona. Solo a Seekbaira. Y ahora esa información estaba flotando en la habitación. Haciendo las cosas incómodas para todos. ¿Qué decía exactamente? Preguntó Sona. Seekbaira les mostró la pantalla. Las dos leyeron. Y permanecieron en silencio. Un silencio que tiene pocas explicaciones. Durante varios segundos. Eso sí parece una cita. Admitió Rías finalmente, aunque su mirada mostrará calma, su mechón de cabello largo se movía como si se retorcieron. Gracias, contestó Seekbaira aunque se sentía algo resentida por su falta de tacto. No me gusta admitirlo. Lo noto. Sona volvió a leer el mensaje. Extraño. ¿Qué tiene de extraño? No especificó lugar. Ni hora. Ni actividad. Más bien parece la típica situación sin estrategia ni plan. Las tres observaron la pantalla. Y entonces comprendieron algo. Aquello era completamente propio de Issei. Invitar a alguien a una cita. Y olvidar todos los detalles importantes. Increíble. Murmuró Rías quien se siente un poco mejor que antes. Realmente es él. Finalmente Seekbaira volvió a mirar el mensaje. Y por primera vez desde que lo recibió, una pequeña sonrisa apareció. Muy pequeña. Tan pequeña que apenas existió. Pero estaba ahí. Porque independientemente de lo que significara. Independientemente de las intenciones. Independientemente de lo que ocurriera después. Había una verdad imposible de ignorar. Entre todas las personas de Kuo. Entre momentos de demonios, humanos, los de la iglesia. Nobles aristócratas imbéciles y estudiantes con la hormona alocada. Gyoudo Issei había pensado primero en ella. Y por alguna razón, eso bastó para acelerar su corazón más de lo que cualquier batalla sobrenatural había logrado jamás. Aquella noche fue incómoda para más personas de las que debería. Mucho más incómoda. Seekbaira regresó a la mansión con el teléfono todavía en la mano. Leyendo el mensaje. Releyéndolo. Y volviendo a leerlo. Como si las palabras fueran a cambiar. No cambiaron. Mientras tanto, en otro punto de Kuo. Rías Gremory estaba sentada sola en su habitación. Con una taza de té. Y una expresión poco habitual. Molesta. No furiosa. No enfadada. Simplemente, molesta. Porque cuanto más pensaba en ello, menos le gustaba. ¿Una cita? Murmuró. La palabra sonaba extraña. No porque Issei fuera incapaz de hacerlo. Sino porque nunca había mostrado interés romántico evidente hacia nada o nadie en este vasto universo. Era amable con todos. Ayudaba a todos. Sonreía a todos. Y precisamente por eso, era difícil entender que era especial para él cuando todos lo son. En especial cuando es difícil sacarle algo, pero esta vez había invitado específicamente a Seekbaira. Y eso era diferente. Muy diferente. Rías apoyó la cabeza sobre una mano. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Preguntó al aire. Inmediatamente se arrepintió. Porque la pregunta sonaba demasiado infantil. Y aún así, seguía existiendo. En otro lugar. Sona Sitri tampoco podía concentrarse. Tenía documentos abiertos sobre el escritorio. No había leído ni una sola línea en 15 minutos. Lo cual era preocupante. Muy preocupante. Finalmente cerró la carpeta.
Ridículo, murmuró. Intentó volver al trabajo. No funcionó. Porque una imagen seguía apareciendo. Sekbaira mostrando aquel mensaje. La sonrisa que intentó ocultar. Y el hecho de que Issei jamás le había enviado algo parecido a ella. Absolutamente ridículo, repitió. Pero la molestia no desapareció. La verdadera pregunta apareció cerca de medianoche. Primero en la mente de Rías. Y poco después en la de Sona. La misma pregunta. Una pregunta simple. ¿Debería hacer algo? Silencio. Un silencio que no tiene arreglo. Rías se quedó mirando el techo. No, respondió inmediatamente. Porque interferir sería incorrecto. Inmaduro. Y mezquino. Además, si Issei había tomado esa decisión, debía respetarla. Aunque no le gustara. Aunque la incomodara. Aunque le produjera una sensación desagradable en el pecho. No haré nada, decidió. 5 segundos después. Pero eso no significa que no pueda averiguar a dónde van. Silencio. Eso cuenta como hacer algo. Técnicamente no. Sí cuenta. Técnicamente. Rías. Bien, sí cuenta. Mientras tanto. Sona llegó a una conclusión similar. Interferir sería impropio. Asintió para sí misma. Poco profesional. Otro asentimiento. Y completamente injustificado. Más asentimientos. Luego se quedó pensativa. Pero supervisar la situación por seguridad, pausa. Eso es diferente. Incluso ella supo inmediatamente que estaba racionalizando. Y eso la irritó. Muchísimo. La ironía era evidente. Las dos eran jóvenes brillantes. Inteligentes. Responsables. Herederas de grandes clanes demoníacos. Y aún así, estaban teniendo exactamente los mismos pensamientos que cualquier adolescente celosa. Lo cual era profundamente humillante. La respuesta final llegó casi al mismo tiempo para ambas. No. No iban a impedir la cita. No iban a sabotearla. No iban a inventar excusas. No iban a intervenir. Porque hacerlo sería cruzar una línea que ninguna deseaba cruzar. Pero, si por casualidad descubrieran dónde sería. Y si por casualidad estuvieran cerca. Y si por casualidad observaran desde lejos. Eso sería completamente diferente. Al menos esa era la mentira que ambas decidieron contarse a sí mismas antes de irse a dormir. Y en algún lugar de Kuo, ajeno a todo aquel caos emocional, Youdou-Issei dormía tranquilamente. Completamente inconsciente de que una simple invitación había provocado una crisis existencial simultánea en 3 de las mujeres más importantes de la ciudad. Y si alguien se lo hubiera dicho, probablemente habría pensado que estaban exagerando. Mansión Gremory, 12:03 de la madrugada. Un círculo de comunicación apareció directo al oído derecho de Rías Gremory. Eso bastó para que la heredera Gremory respondiera inmediatamente. ¿Sí? La voz al otro lado era seria. Demasiado seria. Princesa Gremory. Lamento mi incumbencia, necesitamos una reunión inmediata. Rías frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? Es una situación de alta importancia. Código D. Involucra a los 2 dragones celestiales. El sueño desapareció de golpe. Minutos después. Una barrera mágica cubría una pequeña sala privada. Rías. Sona. Y Sekbaira. Las 3 presentes. Frente a ellas apareció una proyección mágica. El mayordomo del clan Agares. Su rostro normalmente sereno estaba completamente rígido. Eso ya era una mala señal. Gracias por acudir tan rápido. Sona ajustó sus lentes. Explique la situación que haya forzado esta reunión. El anciano asintió. Y entonces pronunció unas palabras que congelaron la habitación. El señor dragón de platino ha reencarnado. Un silencio se genera. Absoluto. Rías fue la primera en reaccionar. ¿Qué fue lo que diste? Repítelo. Sona abrió ligeramente los ojos. Sekbaira se incorporó de golpe. Repítelo nuevamente. Repita eso. El señor dragón de platino. Hijo del Vanishing Dragon. Ha reaparecido en esta era. La atmósfera cambió. Porque aquello no era cualquier noticia. Ni siquiera cerca. Era un evento histórico. Uno capaz de alterar el equilibrio completo del mundo sobrenatural al nivel de la Primera Guerra Santa. ¿Están seguros? Preguntó Sona. La información es 99% segura, princesa Citri. Eso es prácticamente una confirmación. Lo es. La proyección cambió. Mostrando múltiples sellos mágicos. Informes. Registros. Observaciones.
Todo apuntaba a la misma conclusión. Una nueva encarnación había aparecido. Y eso por sí solo ya era alarmante. Pero entonces llegó la segunda noticia. La peor. Hace semanas se confirmó el despertar del Vanishing Dragon. Rías sintió un escalofrío. Porque conocía perfectamente el significado. Uno de los dos dragones celestiales ya había despertado. Y ahora aparecía el heredero del mismo linaje. Era demasiado pronto. Algo que no se puede tomar a la ligera. Esta situación podría considerarse más que una coincidencia, una sincronización temerosa. No me gusta esto, murmuró Seekvaira. A nadie le gusta, respondió el mayordomo, que muestra una serie de imágenes donde hablan de las apariciones del Vanishing Dragon y el Platinum Dragonoid, los cuales han estado involucrados en eventos catastróficos. Entonces señaló otro documento. Y eso nos lleva a la conclusión principal. La habitación quedó en silencio. Si los patrones históricos se mantienen, una breve pausa. El Welsh Dragon está próximo a despertar, si es que no despertó antes. La sangre abandonó el rostro de Rías. Sona permaneció inmóvil. Seekvaira cerró lentamente los puños. Porque entendían perfectamente el peso de aquellas palabras. El dragón rojo. El emperador dragón rojo. El Welsh Dragon. Uno de los seres más poderosos de toda la creación. Un nombre capaz de cambiar el rumbo de cualquier guerra. Capaz de alterar el destino de naciones enteras. Y si realmente estaba cerca de despertar, entonces el mundo sobrenatural estaba entrando en una nueva etapa. Una etapa peligrosa. ¿Hay alguna pista sobre el posible anfitrión? La pregunta de Rías deja ver claras sus intenciones, al menos para alguien que la conozca. Ninguna. ¿Ubicación? Ninguna. ¿Región? Ninguna. Aquello empeoró las cosas. Porque significaba que podían estar buscándolo en cualquier parte del planeta. Oh. Podía estar mucho más cerca de lo que imaginaban. El silencio regresó. Y por primera vez en toda la reunión, Seekvaira sintió una sensación desagradable. Una intuición. Un presentimiento. Sin motivo aparente. Sin evidencia. Sin lógica. Pero persistente. Entonces recordó. Un humano. Un brazo roto. Un automóvil destrozado. Una fuerza absurda. Una presencia imposible de explicar. Y una forma de pensar que jamás había encontrado antes. Youdowisei. Inmediatamente rechazó la idea. Era ridícula. Absurda. Completamente irracional. Y aún así, por alguna razón, el nombre no desapareció de su mente. El mayordomo continuó hablando. A partir de este momento los grandes clanes incrementarán la vigilancia mundial. Toda anomalía deberá reportarse. Todo portador potencial será investigado. Y cualquier señal relacionada con los dragones celestiales será prioridad absoluta. Rías y Sona asintieron. Seekvaira permaneció en silencio. Porque seguía pensando en lo mismo. No en dragones. No en guerras. No en profecías. Sino en un muchacho que creía que compartir una comida era algo sagrado. Y por alguna razón, eso la inquietaba mucho más que la noticia sobre el Welsh Dragon. La reunión terminó pocos minutos después. Pero ninguna de las tres volvió a dormir. Porque una verdad era evidente. Si el Vanishing Dragon ya había despertado, y el señor dragón de platino había aparecido, entonces era solo cuestión de tiempo. El Welsh Dragon despertaría eventualmente, si no es que antes. Y cuando eso ocurriera, el mundo cambiaría dramáticamente. Como fuera, los dragones celestiales siempre causan destrucción a donde sea que vayan. Sin que ninguna de ellas pudiera saberlo, en una casa deteriorada de Kuo, Youdowisei dormía profundamente. Ajeno a todo. Mientras, oculto en la oscuridad de su habitación, el antiguo reloj de arena verde dejaba caer otro grano. Y luego otro. Y otro más. Como si estuviera contando silenciosamente la distancia que quedaba hasta un destino que aún no había llegado. La mañana del sábado tenía una quietud extraña. No era la calma habitual de Kuo. Era algo distinto. Más pesado. Más atento. Youdowisei lo sintió apenas salió de su casa. No como una amenaza directa. Sino como un cambio en el aire. Como si la ciudad hubiera contenido la respiración por un segundo demasiado largo. ¡Qué raro! Murmuró mientras ajustaba su mochila. El estómago le recordó rápidamente por qué había salido. Comida. Decidió ignorar la sensación. Como hacía siempre. Y caminó hacia la tienda. Pero a mitad del trayecto lo volvió a sentir. Más fuerte. El aroma era claro. Miedo. No el suyo.
Ni humano normal. Era un miedo, denso. Antiguo. Como si algo peligroso estuviera cerca sin mostrarse del todo. Issei frunció el ceño. Esto no me gusta, aún así siguió caminando. Compró víveres. Nada fuera de lo normal. Pan. Algunas verduras. Cosas simples. La rutina ayudaba a estabilizar cualquier pensamiento extraño. Pero al salir, la sintió otra vez. Más cerca. Esta vez sí se detuvo. Está aquí, murmuró. Giró la cabeza lentamente. Y la vio. Una chica. No parecía de Kuo. No parecía perdida como Asia. Era diferente. Demasiado diferente. Cabello rojo intenso y largo. Cayendo hasta la cadera como una cascada de fuego. Ojos rojos también. Pero no cálidos. Eran más bien, tensos. Evaluadores. Como si estuviera midiendo el mundo sin pertenecerle. Llevaba una camisa blanca sin mangas con cuello. Falda negra. Medias altas hasta el muslo. Y una postura que no encajaba con alguien que solo estaba perdida. Pero había algo fuera de lugar. Su silencio. Porque estaba de pie en medio de la calle, mirando alrededor, como si no entendiera dónde estaba. Issei suspiró. Otra más, se acercó con cuidado. ¿Estás perdida? La chica giró hacia él con una lentitud, como si estuviera registrando cada fotograma en su cerebro. Sus ojos rojos lo analizaron en un segundo. De arriba hacia abajo. Como si lo estuviera clasificando, o evaluándolo. Sí. Respondió al fin. Su voz era cansada, pesada, nostálgica. Pero había un matiz extraño. No inseguridad. Sino tensión contenida. El estómago de la chica eligió ese momento para traicionarla. Un sonido claro. Inconfundible. GRRR, un silencio penoso se interpretó. Issei parpadeó. Luego suspiró. ¿Tienes hambre? Imagino que no tienes. No estoy, otro sonido. Más fuerte. El ruido la traiciona. La chica apretó ligeramente el puño con la pena y la vergüenza en su mirada. Okeu, vamos, dijo Issei sin darle demasiadas vueltas. ¿A dónde? A mi casa. Silencio inmediato. La mirada de la chica se endureció. No debería confiar en desconocidos. Correcto. Entonces. Pero tampoco deberías desmayarte de hambre en la calle. En especial ahora porque los vecinos les tomó limpiar las calles y sería grosero ensuciar. Su comentario parecía ser hiriente de alguna forma, no me desmayaré. Claro. Issei dejó de pelear con ella. La chica lo siguió de mala gana y con desconfianza. Esto era porque no tenía otra opción lógica inmediata. Mientras caminaban, Issei sintió algo extraño otra vez. La presión en el aire, un aroma a miedo. El miedo. Pero ahora era distinto. No venía de ella. Venía de, alrededor. Como si el entorno reaccionara a su presencia. Tengo una pregunta, dice Issei. ¿Qué cosa? ¿Siempre te sigue ese ambiente? Ambiente. Ella frunció el ceño. Sí, como tensión. Como si algo te estuviera mirando. La chica se detuvo un segundo. No, respondió demasiado rápido con un tono de molestia. Issei la miró de reojo. Ajá. No insistió. Pero tomó nota mental. La casa de Issei apareció finalmente. La misma estructura deteriorada. El mismo techo irregular. La misma sensación de abandono funcional. La chica lo observó en silencio. ¿Vives aquí? No era pregunta. Era diagnóstico. Sí. Es inestable. También. Peligroso. Un poco. Pero es mío. Añadió él simplemente. Eso hizo que ella lo mirara por primera vez con algo diferente. No juicio. No análisis. Algo más cercano a confusión. Entraron. Issei dejó las bolsas en la mesa. Y sin complicaciones empezó a preparar algo rápido. Come esto. Dijo mientras le pasaba un plato sencillo. La chica lo miró. Luego al plato. Luego a él. No entiendo por qué haces esto. Porque tienes hambre. No me conoces. Cierto. Y aún así, repitió él sin drama. Silencio. La chica tomó el plato. Con cautela. Y probó un bocado. Se detuvo. Su expresión no cambió mucho. Pero sus ojos sí. Está bueno. Dijo Issei. Sí. Admitió ella. Otro silencio. Me llamo Lisara Restall. Dijo de una forma cortante y estoica. Issei asintió mientras comía. Youdou Issei. Lo sé. ¿Lo sabes? Pausa mínima.
Lo supuse. Issei la miró un segundo más. Pero decidió no insistir. Otra vez. La sensación en el aire seguía ahí. Debajo de todo. Como una corriente invisible. Lizarra comía en silencio. Pero su mirada no dejaba de observar la casa. El entorno. Y a él. Como si no hubiera venido aquí por accidente. Sino porque algo, o alguien, la había empujado exactamente hacia ese lugar. Y lo peor, es que Issei, sin saberlo todavía, también lo estaba sintiendo. La sensación de que la muerte lo tiene del cuello justo ahora. Domingo, Parque Central de Kuo. El día había llegado. Y contra todo pronóstico, Gyoudo Issei estaba nervioso. No aterrorizado. No preocupado. Solo inquieto. Porque por mucho que hubiera escrito el mensaje con total naturalidad, seguía siendo una cita. O algo muy parecido a una. Estaba sentado en una banca del Parque Central. Observando a las familias pasear. A los niños jugar. A los vendedores trabajar. La mañana era agradable. Tranquila. Demasiado tranquila. Llegué temprano, pesadamente murmuró. Lo cual no era raro en él. Entonces ocurrió algo extraño. Una sombra apareció frente a la banca. Disculpe. Issei levantó la vista. Era una mujer. Joven. Hermosa. Pero había algo difícil de describir en ella. Algo que hacía que no encajara del todo con el entorno. Llevaba una sonrisa amable. Quizá demasiado amable. ¿Sí? Preguntó Issei. La mujer extendió un pequeño folleto. ¿Le interesaría esto? ¿Qué es? Una oportunidad. Eso ya sonaba sospechoso. Aún así tomó el papel. Y leyó. Cumpliré cualquier deseo. Su mente quedó algo confundida con lo que significaba esto. Eso parece una estafa, dijo Issei. La mujer parpadeó. ¿Perdón? Las estafas siempre prometen demasiado. No es una estafa. Eso también lo dicen las estafas. La mujer permaneció sonriendo. Pero la sonrisa pareció tensarse un poco. ¿No tiene algún deseo? Issei observó nuevamente el folleto. Pensó unos segundos. Y respondió. Tengo muchos, su respuesta la emociona. Entonces, pero si alguien pudiera cumplirlos todos sin esfuerzo, ¿no tendrían valor? Eso era de sorprender. Aquello pareció sorprenderla. Porque claramente no era la respuesta que esperaba. Ya veo. Además, continuó Issei. Las cosas importantes normalmente cuestan trabajo. Y si realmente pudiera cumplir cualquier deseo, probablemente estaría demasiado ocupada para repartir folletos. Un silencio inesperado se manifiesta. La mujer se quedó inmóvil. Luego soltó una pequeña risa. ¡Qué respuesta tan extraña! Me lo dicen seguido. Lo imagino. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. Quizá nos volvamos a encontrar, Gyoudo Issei. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Pero ella ya se estaba alejando. Y desapareció entre la multitud. Como si nunca hubiera estado ahí. Qué raro, murmuró. Miró el folleto una vez más. Y terminó guardándolo en el bolsillo. No porque creyera en él. Sino porque tirarlo en el suelo sería de mala educación. Entonces, algo llamó su atención. Una figura acercándose por el sendero principal. Cabello oscuro. Elegante. Paso firme. Y una expresión conocida. Sekbaira. Pero, no exactamente la Sekbaira habitual. Porque claramente se había arreglado. Mucho. Su ropa era más cuidada. Más elegante. Su cabello lucía impecable. Y por un instante, Issei simplemente la observó. ¿Qué? Preguntó ella inmediatamente. Nada. Estás mirando demasiado. Es que te ves bonita. Silencio. Error crítico. Error catastrófico. Las mejillas de Sekbaira se tiñeron de rojo casi instantáneamente. ¿Qué? Dije que te ves bonita. Lo escuché. Entonces no necesito repetirlo. No deberías decir esas cosas tan casualmente. ¿Por qué? Porque sí. Entiendo. No entiendes nada. Definitivamente no entendía nada. Y eso solo la irritó más. Además, continuó ella cruzándose de brazos. Me tomó tiempo arreglarme. Valió la pena. Sekbaira sintió que acababa de perder una batalla que ni siquiera había comenzado. Idiota, murmuró. Buenos días para ti también. No me hagas cambiar de opinión. ¿Sobre venir? Sí. Pero ya viniste. Precisamente, Issei sonrió. Y por primera vez desde que llegó, la tensión desapareció. Porque ahí estaba. La persona que había invitado.
La persona con la que quería pasar el día. Y por alguna razón, eso era más que suficiente. Mientras comenzaban a caminar por el parque, ninguno de los dos notó que el extraño folleto guardado en el bolsillo de Issei emitió un débil brillo rojizo. Tan débil, que pasó completamente desapercibido. Hasta para la demonio de élite, Sekvaira Agares. Como si algo hubiera escuchado una conversación. Y hubiera decidido esperar. Cita en Kuo, Sekvaira tardó exactamente 3 minutos en detectar algo extraño. 3. Mientras caminaban por el parque, una corriente mágica residual pasó cerca de Issei. Tan sutil que un demonio común jamás la habría notado. Pero ella no era un demonio común. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? La energía estaba adherida a él. No era peligrosa. No era ofensiva. Pero sí invasiva. Un hechizo de alguna naturaleza. Uno relacionado con emociones. Deseos. Atracción. Sekvaira sintió inmediatamente una punzada de irritación. ¿Quién hizo esto? ¿Rías? No, ella no sería tan notoria, y menos Sonaya que no se rebajaría a espionaje ajeno, murmuró. ¿Sucede algo en especial? Preguntó Issei. No. No, nada. Extendió discretamente una pequeña corriente de magia. La energía ajena se reveló durante un instante. Era un hechizo de encanto. Débil. Pero muy refinado. Como una marca colocada para influir lentamente en alguien. Y lo más preocupante, era que no parecía reciente. ¿Quién había sido? ¿Esa extraña mujer? ¿Alguien más? ¿Y cuándo? Sekvaira no lo sabía. Pero tampoco le importaba demasiado en ese momento. Porque la respuesta inmediata era simple. Lo eliminó. La energía demoníaca de Agares envolvió el hechizo. Lo aplastó. Y lo desintegró sin esfuerzo. Ni siquiera presentó resistencia. Como si la magia supiera perfectamente quién era ella. ¿Listo?, murmuró con calma. ¿Qué está listo? Preguntó Issei. Nada. Últimamente dices mucho nada. ¿Acaso sucedió algo? ¿Sabes? Es innecesario que hagas preguntas si sabes que no tendrás respuestas, omete preguntar algo si no quiero hablarlo. Ella sin querer se desquitó con Issei, pero él no tomaría nada personal y menos algo así. Eso es innecesario, preguntaré las veces que sean necesarias. Sekvaira mira a Issei dándose cuenta que dijo algo y mal, muy mal para una aristócratas. Issei permanecía en silencio. Sekvaira suspiró. Y decidió ignorarlo, por ahora. Poco después llegaron al primer destino. Una enorme exposición dedicada a los mechas, modelos, maquetas, figuras, prototipos, exhibiciones especiales. Los ojos de Issei brillaron inmediatamente. Mira eso. Ya lo estoy mirando. Es el nuevo modelo del Gundam Asterion. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo escuchándote hablar de él durante 2 semanas. Eres literalmente una enciclopedia andante de Gundam. Ah. Y 3 días. Ah. Y 17 minutos. Eso es inquietantemente específico. Tengo buena memoria. Por primera vez en la mañana, Sekvaira sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero genuina. Algo que ni sus padres verían jamás. Porque verlo emocionarse era ridículamente fácil. Y ridículamente agradable. Durante horas recorrieron la exposición. Discutiendo diseños. Tecnología. Historia ficticia. ¿Y cuál robot ganaría una batalla imposible contra otro robot aún más imposible? Ninguno de los dos notó cuánto tiempo había pasado. Después llegó el almuerzo. Un restaurante temático de Isekai. La decoración era absurda. Había aventureros. Espadas. Mapas. Monstruos dibujados. Misiones en las paredes. Todo era infantil. Esto es ridículo, dijo Sekvaira. Es perfecto, respondió Issei. Es ridículo. Las dos cosas pueden ser ciertas. Lamentablemente tenía razón. El menú incluso tenía rangos de aventurero. Y cuando el mesero preguntó qué clase querían elegir, Sekvaira estuvo a punto de levantarse e irse. Pero la comida era inesperadamente excelente. Así que permaneció. Muy a su pesar. La tarde continuó. Y finalmente llegaron al último destino. El acuario. Allí, por primera vez durante toda la cita, Issei vio algo extraño. Sekvaira estaba completamente inmóvil frente a un enorme cristal. Observando. No hablaba. No discutía. No se quejaba. Solo observaba. ¿Qué pasa? Preguntó él. Ella señaló hacia adelante. Mira. Issei siguió la dirección. Y encontró una colonia de pingüinos emperador. Majestuosos.
Elegantes. Caminando torpemente. Ah. Son mis favoritos y confesó ella. La frase salió tan naturalmente que incluso se sorprendió. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Porque nunca preguntaste. Buen punto. Se quedaron observándolos. Uno de los pingüinos resbaló. Otro cayó encima. Un tercero chocó contra ambos. Sekbaira soltó una pequeña risa. Y entonces se dio cuenta. Issei la estaba mirando. No a los pingüinos. A ella. ¿Qué? Preguntó inmediatamente. Nada. Otra vez esa respuesta. Es que te ves feliz. Silencio. Completo. Total. Sekbaira sintió que algo dentro de ella se detenía. Porque aquella observación había sido completamente sincera. Sin segundas intenciones. Sin coqueteo. Sin manipulación. Solo una verdad simple. Y me gusta verte así. Continuó Issei. Error crítico. Error fatal. Sekbaira giró inmediatamente la cabeza. Idiota, murmuró. ¿Ahora qué hice? Nada. Últimamente dices mucho nada. Cállate. Entendido. Los dos continuaron observando a los pingüinos. Sin darse cuenta de algo importante. Ni la Expo Gundam. Ni el restaurante. Ni el acuario. Ninguno de esos lugares era especialmente popular para una cita convencional. No eran lugares elegantes. Ni románticos. Ni impresionantes. Pero todos compartían una característica. Eran sitios que Issei había elegido pensando específicamente en ella. En las cosas que le gustaban. En las conversaciones que habían tenido. En los detalles que había recordado. Y mientras los pingüinos emperador continuaban su caótica existencia detrás del cristal, Sekbaira comprendió algo. Quizá por eso el supuesto hechizo de encanto había sido tan fácil de destruir. Porque no importaba quién intentara influir en el corazón de Issei. Las cosas que realmente importaban para él, nunca parecían surgir de la magia. Sino de algo mucho más simple. Tiempo compartido. Recuerdos. Y pequeños momentos que nadie más consideraría importantes. Justo como aquella tarde. La tarde comenzó a teñirse de tonos anaranjados mientras ambos abandonaban el acuario. Sekbaira caminaba en silencio. No porque estuviera incómoda. Todo lo contrario. Aquello era precisamente lo que la inquietaba. Estaba cómoda. Demasiado cómoda. Hacía meses habría considerado ridícula la idea de pasar un día entero recorriendo exposiciones de robots gigantes, restaurantes temáticos absurdos y acuarios. Sin embargo, había disfrutado cada momento. Y eso era culpa de una sola persona. Gyoudo Issei. ¿Estás cansada? Preguntó él. No. Entonces estás pensando demasiado. Sekbaira giró la cabeza. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué cara? La de estoy analizando 500 escenarios posibles. No hago eso. Lo acabas de hacer para responder. La heredera Agares abrió la boca. Luego la cerró. Porque desgraciadamente tenía razón. Qué molesto eres. Gracias. No era un cumplido. Lo sé. Siguieron caminando. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse poco a poco. A su alrededor pasaban familias, parejas y grupos de estudiantes. La tarde dominical llegaba lentamente a su final. Entonces Issei se detuvo frente a una pequeña tienda. Espera aquí. ¿Qué? Un minuto. Antes de que pudiera preguntar más, él desapareció dentro del local. Sekbaira frunció el ceño. ¿Qué está haciendo ahora? 30 segundos después regresó. Traía algo en las manos. 2 helados. Toma. Ella parpadeó. ¿Por qué? Porque vi que los estabas mirando. Sekbaira se quedó inmóvil. Yo no, intentó negarlo. Pero recordó perfectamente haber observado el escaparate unos segundos antes. Lo suficiente para que él lo notara. Gracias. La palabra salió tan rápido que ni ella misma se dio cuenta. Issei sonrió. Y eso solo consiguió que se sintiera más avergonzada. Continuaron avanzando mientras comían. Por primera vez desde que lo conocía, Sekbaira comenzó a observarlo con verdadera atención. No como un posible objetivo. No como un humano interesante. No como el extraño muchacho que cuestionaba todo lo que ella consideraba normal. Sino como una persona. Una persona que parecía incapaz de ignorar a alguien necesitado. Que recordaba detalles absurdamente específicos sobre los demás. Que dedicaba tiempo a cosas pequeñas. Y que seguía viviendo en una casa prácticamente destruida sin quejarse demasiado. Entonces algo volvió a su mente.
Aquella nueva visita inexplicable. Aquella extraña mujer pelirroja. Y también la noticia del señor dragón de platino. Y el despertar del Vanishing Dragon. Durante las últimas semanas el mundo sobrenatural se había vuelto más peligroso. Más impredecible. Más inestable. Y sin embargo, Issei continuaba caminando por ese mismo mundo sin darse cuenta. Como si estuviera parado en medio de una tormenta invisible. La idea no le gustó. En absoluto. Issei. ¿Sí? Ten cuidado. Él parpadeó. ¿Con qué? ¿Hice algo malo? Sekbaira se quedó en silencio. No podía explicarle demonios. No podía explicarle dragones. No podía explicarle que varias facciones probablemente estaban comenzando a moverse en las sombras. Con las personas extrañas. Respondió finalmente. Eso es muy ambiguo. Aún así. ¿Incluyéndote? Especialmente incluyéndome. Issei soltó una carcajada. Eso sí fue gracioso. No era una broma. Lo sé. Y nuevamente esa respuesta simple la dejó sin palabras. Llegaron a una pequeña colina desde donde podía verse buena parte de Kuo. Las luces brillaban como estrellas dispersas. Por un momento ninguno habló. El viento era agradable. La temperatura perfecta. Y la ciudad parecía tranquila. Una ilusión. Pero una bonita ilusión. Gracias por venir hoy. Dijo Issei de repente. Sekbaira lo observó. Fuiste tú quien me invitó. Lo sé. Entonces agradece otra cosa. Gracias por aceptar. La respuesta fue tan sincera que ella apartó la mirada. Porque cada vez resultaba más difícil defenderse de alguien que nunca atacaba. Permanecieron allí varios minutos. Simplemente observando la ciudad. Entonces el teléfono de Sekbaira vibró. Una vez. Luego otra. Y otra más. Al mirar la pantalla encontró varios mensajes. Uno de Sona. 3 de Rías. Y sorprendentemente uno de Akeno. Todos preguntando exactamente lo mismo. ¿Cómo va la cita? Sekbaira sintió que una vena casi explotaba. Guardó el teléfono inmediatamente. ¿Problemas? Preguntó Issei. No. Otra vez no. Cállate. Entendido. Por alguna razón ambos terminaron riéndose. Y mientras el sol terminaba de ocultarse detrás del horizonte, ninguno de los dos notó una figura observándolos desde muy lejos. Una mujer de cabello rojo. Ojos carmesí. Y una sonrisa pensativa. La chica nueva Lacula permanece un enigma. Así que eres tú, murmuró. El viento nocturno movió su cabello. Sus ojos permanecieron fijos sobre Issei. Y por primera vez desde que llegó a Kuo, pareció verdaderamente interesada. No en el humano. Sino en algo mucho más antiguo. Algo que dormía en las profundidades de su existencia. Algo que todavía no había despertado. Y que estaba comenzando a atraer miradas peligrosas desde todos los rincones del mundo sobrenatural. La noche había caído por completo cuando llegaron a la mansión. El camino de regreso había sido mucho más silencioso que el de ida. No porque faltaran temas de conversación. Sino porque Sekbaira estaba perdiendo una batalla contra sus propios pensamientos. Una batalla desastrosa. Completamente desastrosa. Porque cada vez que intentaba analizar la situación, terminaba recordando algo distinto. La Expo Gundam. Los pingüinos emperador. El helado. La forma en que Issei recordaba detalles absurdos sobre ella. La manera en que había organizado toda la salida pensando en cosas que le gustaban. Y sobre todo, aquella frase. Me gusta verte así. Cada vez que la recordaba, su cerebro dejaba de funcionar durante varios segundos. Lo cual era insoportable. ¿Estás bien? Preguntó Issei. Sí. Llevas 10 minutos respondiendo lo mismo. Porque es verdad. Ajá. No pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa cara. No sé cuál es esa cara. Exactamente esa. Issei decidió no seguir insistiendo. Por alguna razón, parecía genuinamente confundida. Más de lo habitual. Finalmente llegaron frente a la mansión. Las luces del jardín permanecían encendidas. Todo estaba tranquilo. Normal. Y sin embargo, Sekbaira sintió una presión extraña en el pecho. Porque aquello significaba que el día había terminado. La cita había terminado. Y por primera vez desde que comenzaron a caminar aquella mañana, no quería que terminara. La realización la golpeó con fuerza. Una fuerza aterradora. Bueno, dijo Issei. Supongo que llegamos. Sí. ¿La pasaste bien? Error. Gravísimo error. Porque la respuesta apareció instantáneamente. Sí.
Muchísimo. Probablemente demasiado. Pero decir eso en voz alta era imposible. Absolutamente imposible. Fue aceptable. Respondió. Issei soltó una pequeña risa. Entonces te gustó. No pongas palabras en mi boca. Llevo suficiente tiempo contigo para traducirlas. Eso es preocupante. Un poco. Otra vez esa sonrisa. Otra vez esa maldita sonrisa tranquila. Sekbaira bajó ligeramente la mirada. Intentando ordenar sus pensamientos. Sin éxito. Porque cuanto más intentaba pensar, menos clara se volvía su mente. Miles de ideas. Miles de emociones. Miles de preguntas. Todas mezclándose. Todas chocando. Hasta que finalmente, simplemente dejó de pensar. Por primera vez en mucho tiempo. Actuó. Sin analizar. Sin calcular. Sin planear. Solo actuó. Levantó la vista. Dio un paso adelante. Y tomó a Issei por el cuello de la camisa. ¿Eh? Fue todo lo que alcanzó a decir. Porque al instante siguiente, los labios de Sekbaira tocaron los suyos. El tiempo pareció detenerse. Solo un segundo. Quizá dos. No más. Un beso breve. Torpe. Impulsivo. Y completamente inesperado. Incluso para ella. Cuando finalmente retrocedió, sus mejillas estaban completamente rojas. Los dos permanecieron inmóviles. Procesando lo ocurrido. O al menos intentándolo. Porque Issei claramente había dejado de procesar cualquier cosa. Su cerebro acababa de sufrir un colapso total. Sekbaira lo vio. Y eso empeoró todo. Muchísimo. No digas nada, ordenó inmediatamente. Yo, nada. Pero, nada. Sin darle oportunidad de responder, giró sobre sus talones. Y caminó directamente hacia la entrada. Demasiado rápido. Demasiado rígida. Demasiado avergonzada. Abrió la puerta. Entró. Y la cerró detrás de ella. De golpe. Silencio. Completo silencio. Afuera. Issei seguía inmóvil. Exactamente donde estaba. Con la misma expresión. Mirando la puerta cerrada. Un minuto pasó. Luego otro. Y otro más. Finalmente levantó una mano. Tocando sus propios labios. El sistema completo de pensamiento de Youdou Issei intentó arrancar nuevamente. Falló. Intentó una segunda vez. Falló otra vez. Y una tercera. Sin éxito. ¿Qué? Murmuró. Dentro de la mansión, Sekbaira estaba apoyada contra la puerta. Respirando aceleradamente. Con el rostro completamente rojo. Y una sola idea repitiéndose una y otra vez. ¿Qué acabo de hacer? Mientras tanto, afuera. Issei seguía mirando la puerta. Inmóvil. Como una estatua. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía absolutamente ninguna respuesta. Y eso era algo que rara vez le ocurría. La noche en Kuo no estaba siendo normal. Y eso era decir poco. Issei tardó varios minutos en regresar a casa. No porque la distancia fuera larga. Sino porque su cerebro seguía intentando comprender lo ocurrido. Sin éxito. Me robó, murmuró mientras caminaba. Silencio. Me robó mi primer beso. Se detuvo. ¿Me robó mi primer beso? Repitió. Como si la frase fuera más fácil de entender la segunda vez. No lo fue. La tercera tampoco ayudó. Y mucho menos la cuarta. Al final terminó cubriéndose el rostro con una mano. ¿Qué se supone que hago ahora? Nadie respondió. Por supuesto. Porque la única persona capaz de responder esa pregunta acababa de huir dentro de una mansión. Mientras tanto, en el club de ocultismo. La atmósfera era completamente distinta. Tensa. Pesada. Profesional. Todos los demonios importantes de Kuo habían sido convocados. Rías. Akeno. Kiba. Koneko. Sona. Tsubaki. Sekbaira. Y varios miembros de las respectivas noblezas. Lo suficientemente importante para que nadie se negara. Lo suficientemente serio para que incluso Sekbaira olvidara temporalmente el desastre emocional que acababa de provocar. En el centro de la sala había una mujer. Cabello plateado. Vestido de sirvienta impecable. Postura perfecta. Presencia abrumadora. Graifia lucífuge. El silencio era absoluto. Porque todos sabían quién era. Una de las mujeres más poderosas del inframundo. La mano derecha del actual Lucifer. Y alguien que jamás aparecía para asuntos menores. Graifia observó la habitación. Gracias por acudir. Su voz era calmada. Pero eso solo hacía que la noticia pareciera más grave.
He venido por órdenes directas de los altos mandos. Rías inmediatamente enderezó la espalda. ¿Ocurrió algo? Graifia asintió. Sí. Un círculo mágico apareció frente a todos. Mapas. Documentos. Informes. Y una ubicación marcada. La Villa de los Héroes. La reacción fue inmediata. Sona frunció el ceño. Akeno perdió parte de su sonrisa. Kiba se tensó. Sekbaira entrecerró los ojos. Porque aquel nombre era conocido. Muy conocido. La Villa de los Héroes. Un territorio aislado. Una comunidad que durante generaciones había producido descendientes de héroes legendarios. Un lugar cuya hostilidad hacia demonios y ángeles caídos era prácticamente una tradición cultural. Y el sentimiento era mutuo. Graifia continuó. Durante las últimas semanas hemos detectado movimientos inusuales. ¿Militares? Preguntó Sona. No. ¿Políticos? Tampoco. Entonces la mirada de Graifia se volvió más seria. Cacería. La palabra hizo que la sala quedara en silencio. ¿Qué significa eso? Preguntó Rías. Graifia abrió otro informe. Significa que alguien fue enviado. ¿A quién buscan? La respuesta llegó inmediatamente. Al Vanishing Dragon. La temperatura emocional de la sala descendió varios grados. Y entonces llegó la segunda parte. La peor parte. Y al Welsh Dragon. Silencio. Absoluto. Sekbaira sintió una sensación desagradable. Porque aquello conectaba directamente con la reunión de días atrás. El despertar del Vanishing Dragon. La aparición del señor dragón de platino. Y ahora, esto. Graifia continuó. Nuestros agentes interceptaron información parcial. La Villa de los Héroes considera que el regreso de los dragones celestiales representa una amenaza global. Han decidido actuar antes de que ambos puedan consolidar su poder. Sona ajustó sus lentes. ¿Han identificado al cazador? Graifia asintió. Pero incluso ella parecía cautelosa. No completamente. ¿Qué sabemos entonces? Que es joven. Extremadamente talentoso. Y que posee una Sacred Heart especializada en combate contra entidades de alto nivel. La sala permaneció inmóvil. Graifia cerró los documentos. También sabemos algo más. ¿Qué? Preguntó Rías. La sirvienta observó a todos. Uno por uno. Él cree firmemente que matar a los dragones antes de que despierten por completo salvará miles de vidas. Aquello era peligroso. Porque significaba que no actuaba por odio. Ni por ambición. Ni por dinero. Actuaba por convicción. Y las personas convencidas solían ser las más difíciles de detener. Sekbaira sintió un mal presentimiento. Uno muy fuerte. Porque todas las piezas comenzaban a moverse al mismo tiempo. La iglesia. Los dragones. La Villa de los Héroes. Los altos mandos. Y ahora un cazador. Era demasiado. Demasiado rápido. Demasiadas coincidencias. Entonces Graifia añadió algo más. Algo que nadie esperaba. Los análisis indican que la probabilidad de aparición del Welsh Dragon sigue aumentando. La sala quedó completamente inmóvil. ¿Cuánto? Preguntó Sona. Mucho. Graifia respondió sin rodeos. Más de lo esperado. Más de lo previsto por los modelos históricos. Y más cerca de Quo de lo que nos gustaría admitir. Por un instante, sin saber exactamente por qué, Sekbaira recordó unos ojos marrones. Una sonrisa despreocupada. Y a un idiota que probablemente seguía intentando comprender un beso robado. Apretó los puños. Porque aquella sensación desagradable no desaparecía. Al contrario. Se hacía cada vez más fuerte. Como si el destino estuviera acercándose lentamente. Y ella fuera la única que podía escucharlo venir.